Algo me observaba desde la oscuridad y yo era el único que lo sabía. Aldea de Valeni, Moldavia. 280 almas viviendo en casas de madera y yeso. 14 kilómetros del pueblo más cercano por un camino que se volvía intransitable cuando llovía. Un vigilante nocturno por turno. Yo era ese vigilante. Y lo que voy a contar me persigue cada noche desde entonces, porque hay cosas que una vez vistas no pueden ser olvidadas. Elena Cosma falleció a principios de otoño. Tenía 54 años. Viuda. Vivía sola en una casa al borde oriental del pueblo. Una semana después de su entierro, los perros de Valeni dejaron de ladrar por las noches. No porque hubiera llegado la paz, no porque los zorros hubieran dejado de merodear o los lobos se mantuvieran alejados. Los perros simplemente se negaban a hacer ruido después del anochecer. He visto perros enfrentarse a osos. He visto perros defender a sus dueños contra manadas de lobos hambrientos. Pero nunca había visto un perro quedarse absolutamente inmóvil, temblando, negándose a emitir ni siquiera un gemido. Algo había llegado a Valeni que ni siquiera los perros se atrevían a enfrentar. Antes de que terminara ese mes, 5 animales aparecieron muertos de formas que ningún veterinario pudo explicar. 2 semanas más tarde, 3 hombres adultos, hombres fuertes que habían trabajado esos campos toda su vida, se negaron rotundamente a acercarse a los campos del este después del atardecer. Dijeron que preferían perder sus trabajos. Dijeron que preferían pasar hambre. Lo que voy a contar es lo que presencié personalmente en los 33 días antes de abandonar Valeni para siempre. Cada detalle que voy a compartir está registrado en mis libros de bitácora. Cada medición, cada hora, cada observación, exactamente como lo escribí en el momento. Pero lo que descubrí la última noche cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre lo que nos acechaba. Llegué a Valeni a finales de verano, contratado por 18 leyes semanales más alojamiento en el cuarto trasero del salón comunal. No era mucho dinero, pero era trabajo estable y el alojamiento estaba seco. En esos tiempos eso era más de lo que muchos podían decir. El vigilante anterior, un hombre llamado Andrei Vasilescu, había partido a mediados del verano sin dar explicaciones. Simplemente desapareció una mañana. El anciano del pueblo, un hombre de 81 años, tan encorvado que parecía una rama de sauce doblada por el viento, me dijo que Andrei se había ido a Cluj a buscar trabajo en las fábricas. El alcalde repitió exactamente la misma historia cuando le pregunté, palabra por palabra, como si ambos hubieran ensayado qué decir. Pero la esposa del herrero, una mujer de manos ásperas y ojos que habían visto demasiado, me contó algo diferente cuando me encontró solo cerca del pozo. Me dijo en voz baja, mirando constantemente sobre su hombro, que Andrei había empezado a dormir con ajos trenzados sobre su puerta en sus últimas semanas. Me dijo que había dejado de dormir por completo hacia el final, que lo veían caminar por las noches con los ojos hundidos y las manos temblando. Tomé nota de ese detalle y lo archivé en mi memoria. Un hombre práctico no descarta información útil, por extraña que parezca. El trabajo pagaba, el alojamiento estaba seco, y la alternativa más cercana quedaba a 45 kilómetros de mal camino. Desempaqué mis cosas y me presenté a mi primer turno. Lo que no sabía entonces, lo que nadie me dijo, era por qué Andrei realmente había huido. Amigos, si quieren apoyar estas historias reales de terror, suscríbanse y dejen su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir investigando estos casos. Los deberes del vigilante nocturno eran simples en apariencia. Caminaba un circuito completo del pueblo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, 7 noches por semana sin descanso. Llevaba conmigo un farol de aceite, un silbato de latón y un bastón de madera de roble que el vigilante anterior había dejado colgado detrás de la puerta. El circuito era de aproximadamente 2 kilómetros, pasando por la iglesia en el centro de la colina, el pozo comunal, el molino junto al arroyo, el granero donde se guardaba el grano de todo el pueblo, las puertas de los campos este y oeste, y de vuelta al punto de inicio. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba,
Todo lo que me parecía fuera de lo común debía registrarlo en un libro de bitácora que el alcalde revisaba cada semana. El padre George, el sacerdote del pueblo, era un hombre de barba completamente blanca que ya había pasado los 60 años. Caminaba permanentemente encorvado, como si siempre estuviera inclinándose contra un viento que solo él podía sentir. En mi segunda semana de trabajo, después de revisar mis registros, me dijo que yo era el vigilante más meticuloso que Valeni había visto en décadas. Recuerdo ese comentario ahora y lo entiendo de una manera completamente diferente a como lo entendí entonces. Porque ahora sé que ser meticuloso en Valeni no era una virtud, era una necesidad de supervivencia. El pueblo en sí era una aldea agrícola como tantas otras en esa región de Moldavia. Cultivaban maíz y trigo en los campos principales y mantenían algunos huertos de frutales en la ladera sur donde el sol daba con más fuerza. Las casas eran construcciones modestas de madera y yeso, la mayoría con techos de paja que necesitaban reparación constante. La iglesia era el único edificio de piedra en todo el pueblo, ubicada en el centro exacto sobre una pequeña colina, desde donde su campanario podía verse desde cualquier punto del valle. No había luces eléctricas. Las calles eran de tierra apisonada que se convertía en barro cuando llovía. El pueblo mantenía ritmos antiguos, los mismos ritmos que habían seguido sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Gallos a las 5, ganado alimentado para las 6, trabajo en los campos a las 7, oraciones vespertinas en la iglesia alrededor de las 8, y todas las puertas cerradas y aseguradas para las 9. Mi turno comenzaba a las 10, cuando la última lámpara en la última ventana se había apagado. Valeni nunca estaba completamente en silencio durante la noche. Había búhos cazando en los árboles del bosque cercano, el sonido constante del agua del arroyo moviendo la rueda del molino. Perros en el perímetro del pueblo reaccionando a zorros o conejos que se aventuraban entre los rastrojos del maíz cosechado. Yo conocía cada uno de esos sonidos. Los había memorizado en mis primeras semanas. Y por eso supe inmediatamente cuando algo cambió. Esos ritmos antiguos, esos sonidos familiares que habían definido las noches de Valeni durante generaciones, estaban a punto de romperse de una manera que nadie en ese pueblo había experimentado jamás. Elena Cosma fue enterrada con los ojos abiertos. El sepulturero me lo contó 3 días después, cuando ya era demasiado tarde para que esa información sirviera de algo. Dijo que intentó cerrarlos 3 veces, pero los párpados simplemente no obedecían. Dijo que finalmente el padre George ordenó proceder con el entierro de todas formas, porque el cuerpo ya llevaba 2 días esperando y el calor de principios de otoño no perdonaba. Elena había sido viuda durante 8 años, desde que su esposo Dumitru murió de una fiebre que ningún médico supo explicar. Vivía sola en una casa en el borde oriental del pueblo, la última casa antes de que comenzaran los campos y luego el bosque. No era una mujer querida en Valeni. Los vecinos decían que era pendenciera, que debía dinero a medio pueblo y se negaba a pagarlo. Se murmuraba que había maldecido al menos a 3 familias diferentes en disputas por límites de propiedad. La familia Florescu le había prestado dinero para reparar su techo 2 inviernos atrás, y nunca vio un solo lei de vuelta. Los Munteanu habían perdido medio metro de su huerto cuando Elena movió la cerca divisoria una noche y juró ante el consejo del pueblo que siempre había estado ahí. Basile Neagu había testificado en su contra durante esa disputa, y Elena le gritó frente a todos que se arrepentiría hasta el último de sus días. El médico del pueblo vecino vino 2 días después de su muerte y determinó que había sido un ataque al corazón. Causa natural, escribía en su informe. Nada fuera de lo común. Fue enterrada en el cementerio de la iglesia de la manera apropiada, con el padre George presidiendo la ceremonia. Asistí porque todo el pueblo asistió, y porque la asistencia era notada y esperada. Recuerdo estar parado entre los demás aldeanos, observando cómo bajaban el ataúd, y notar algo que en ese momento me pareció simplemente curioso.
La tierra del cementerio ya estaba dura. Tan dura que los sepultureros trabajaron casi 2 horas para cavar un hoyo, que normalmente terminaban en 40 minutos. Era principios de otoño. La tierra no debería haber estado tan dura todavía. El invierno estaba a semanas de distancia, pero la tierra alrededor de la tumba de Helena parecía haberse endurecido antes de tiempo, como si algo supiera lo que venía y estuviera preparándose. Ese es el contexto ordinario de lo que ocurrió. Una mujer conflictiva muere de causas naturales y es enterrada en el cementerio de su pueblo. Nada extraordinario. Nada que debería haber alterado el orden de las cosas. Pero lo que siguió no tuvo absolutamente nada de ordinario. Lo primero que noté fue exactamente una semana después del entierro. Estaba haciendo mi segundo circuito de la noche, aproximadamente a medianoche, cuando llegué a la puerta del campo este. Era una estructura simple, como todas las puertas de campo en esa región. 2 postes gruesos de madera clavados en la tierra con una barra transversal que se levantaba mediante un pasador de hierro para permitir el paso. La puerta miraba hacia el este, hacia un tramo de campo en barbecho que se extendía unos 300 metros hasta donde comenzaba la línea de árboles del bosque. Había pasado por esa puerta docenas de veces desde que comencé mi trabajo. Cada noche, varias veces por noche. Nunca había visto nada fuera de lugar. Pero esa noche, la barra transversal estaba en el suelo. No caída, no rota, colocada. Estaba del otro lado de la puerta, en el lodo, puesta ahí con lo que parecía ser cuidado deliberado. El pasador de hierro que la sostenía había sido levantado. El mecanismo había sido operado de la manera correcta, de la manera en que un humano lo operaría. Pero no había ninguna razón para que alguien abriera esa puerta en medio de la noche. Los campos del este estaban vacíos en esa época del año. No había ganado pastando, no había cultivos que vigilar. Me quedé completamente inmóvil durante 2 minutos, sosteniendo mi farol en alto, escuchando. El viento venía del noreste, frío para la época, y traía consigo el olor familiar del bosque. Hojas mojadas, tierra húmeda, el aroma denso del humus acumulado durante años, y algo más. Algo debajo de esos olores familiares. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un olor que no pertenecía al bosque, que no pertenecía a ningún lugar donde las cosas vivas caminaran. Ahora sé exactamente cómo llamarlo. Era el olor de algo que había estado bajo tierra. Volví a colocar la barra en su lugar, anoté la hora exacta en mi bitácora y completé mi circuito sin más incidentes. A la mañana siguiente, mencioné lo que había encontrado a Toma, el otro vigilante, el que trabajaba durante el día. Era un hombre de 44 años, de hombros anchos y barba que nunca se afeitaba del todo, pero tampoco dejaba crecer. Usaba un chaleco de piel de oveja sobre su abrigo sin importar el clima, y fumaba una pipa que había pasado por tantas reparaciones que era más reparación que pipa original. Escuchó mi relato sobre la puerta y dijo simplemente que probablemente había sido una vaca que se había escapado. Le dije que no había vacas sueltas en el campo este en esa época del año. Él se encogió de hombros y dijo que entonces probablemente no había sido nada, y se fue a dormir. Pero yo sabía que no había sido nada, y creo que él también lo sabía, porque noté que esa noche había colgado un manojo de ajo fresco sobre la puerta de su cuarto. Las huellas medían más de 40 centímetros de largo y no pertenecían a ningún ser humano. Las encontré 3 días después del incidente de la puerta, a las 3 de la mañana, durante mi cuarto circuito de la noche. Estaban en el lodo blando a lo largo de la orilla del arroyo, cerca del molino, en un lugar por donde había pasado cientos de veces sin ver jamás nada fuera de lo común. Pero esa noche estaban ahí, claras y definidas bajo la luz de mi farol, como si algo quisiera que las encontrara. Me arrodillé junto a ellas y las examiné con el cuidado que mi trabajo exigía. Eran huellas de pies descalzos, humanas en su forma general, con la impresión clara de 5 dedos en cada una.
pero el tamaño era imposible. Usé mi propio pie como medida, colocándolo junto a una de las huellas, y calculé que medían al menos 42 centímetros del talón a la punta del dedo más largo. La zancada entre ellas, la distancia de una huella a la siguiente, superaba el metro con facilidad. Ningún hombre que yo conociera, ni siquiera los más altos de la región, podría haber dejado marcas así. Las huellas venían del arroyo, cruzándolo desde la orilla este, desde la dirección del bosque, desde la dirección del cementerio. Se movían hacia el norte a través del lodo, y luego subían hacia el camino compactado donde desaparecían sin dejar rastro. Las medí 3 veces para estar absolutamente seguro de lo que estaba viendo. Escribí todo en mi bitácora con la precisión que me caracterizaba. Y entonces noté algo más que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda, a pesar de que la noche no era particularmente fría. La profundidad de las impresiones en el lodo era excesiva, demasiado profunda para cualquier peso humano normal. Algo enormemente pesado había caminado por ahí. Y los bordes de cada huella estaban perfectamente limpios, sin ninguna señal de resbalón o ajuste. Lo que sea que hubiera dejado esas marcas, se había movido con una deliberación absoluta, cada paso calculado y preciso, como si supiera exactamente a dónde iba. No dormí ese día. Me quedé sentado en mi cuarto detrás del salón comunal, mirando mis notas, tratando de encontrar una explicación racional para lo que había visto. No la encontré. Fui a ver al padre George esa misma mañana, antes de que el sol terminara de salir. Lo encontré en la pequeña cocina detrás de la iglesia, desayunando pan negro con un vaso de leche como hacía cada mañana desde hacía décadas. Cuando me vio entrar, algo en su expresión cambió, como si hubiera estado esperando esta visita, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Le mostré mi bitácora, las páginas donde había documentado la puerta abierta y ahora las huellas junto al arroyo. Leyó mis notas durante un largo rato sin decir una sola palabra. Su rostro se mantuvo inmóvil, pero vi cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente mientras sostenía el libro. Finalmente levantó la vista y me hizo una pregunta que en ese momento me pareció extraña. Me preguntó cuándo exactamente había muerto Elena Cosma. Le di la fecha. Él asintió lentamente y comenzó a contar con los dedos de su mano derecha, murmurando números en voz baja. Cuando llegó al 9, cerró los ojos y dijo algo que reconocí como una oración. Pero no era el tipo de oración que escuchabas en la misa del domingo. No era latín formal ni liturgia estructurada. Era algo más antiguo, más desesperado. El tipo de palabras que dices cuando las fórmulas oficiales no son suficientes. Cuando abrió los ojos de nuevo, me habló del Strigoi. No lo hizo como si me estuviera contando una leyenda campesina o una historia para asustar niños. Lo hizo de la manera en que un médico te habla de una enfermedad grave, con precisión clínica, con conocimiento detallado. Strigoi, me explicó, existía en 2 formas en la tradición de nuestra tierra. Los Strigoi vivos eran personas nacidas con ciertas señales, una membrana sobre el rostro al nacer, una vértebra adicional en la columna, marcas que los aldeanos antiguos sabían reconocer. Estas personas podían abandonar sus cuerpos durante la noche y vagar causando problemas al ganado y a los vecinos. Eran peligrosos, pero manejables. Los Strigoi muertos eran otra cosa completamente diferente. Eran aquellos que se levantaban después del entierro, animados por una fuerza que la Iglesia consideraba antigua y corrupta. Regresaban primero a las personas y lugares que habían conocido en vida. Se alimentaban de la vida misma, de la energía vital de los seres vivos, y eran más fuertes, mucho más fuertes, durante los 40 días siguientes a su muerte. Después de ese periodo, si no eran detenidos, se volvían permanentes. El padre George me dijo que realizaría ritos adicionales en la tumba de Elena esa misma noche. Me pidió que no hablara de esto con nadie en el pueblo. Acepté, pero cuando me levanté para irme, me detuvo con una última frase que me heló la sangre.
Me dijo que yo no era el primer vigilante en ver estas cosas. Me dijo que Andrei había visto lo mismo antes de huir. Y me dijo que el vigilante anterior a Andrei nunca llegó a huir. La cabra de los Florescu apareció con el cuello quebrado en un ángulo que ningún animal podría haber causado. Fue 2 días después de mi conversación con el padre George. La encontré yo mismo durante mi ronda de las 4 de la mañana, tirada en medio del patio de la familia, con la cabeza girada casi completamente hacia atrás. No había marcas de mordeduras. No había sangre en el suelo. No había señales de lucha ni huellas de depredadores alrededor del cuerpo. El cuello simplemente había sido torcido con una fuerza brutal y precisa, como si 2 manos enormes lo hubieran agarrado y girado hasta que los huesos cedieron. Desperté al señor Florescu golpeando su puerta. Era un hombre de unos 50 años, granjero toda su vida, que había visto morir animales de todas las formas posibles. Pero cuando vio a su cabra, su rostro perdió todo el color. Me miró y me preguntó qué clase de bestia podía ser algo así. No supe qué responderle. Anoté todo en mi bitácora y continué mi ronda, pero mis manos temblaban mientras escribía. Recordé entonces lo que el padre George me había dicho sobre Elena Cosma y la familia Florescu. Le debía dinero. Nunca les había pagado. Y ahora, apenas 2 semanas después de su entierro, algo había venido a su patio en medio de la noche y había matado a uno de sus animales de una forma que desafiaba toda explicación natural. 3 días más tarde, un cerdo de la familia Ionescu fue encontrado muerto en su corral a las 5 de la mañana, justo cuando mi turno terminaba. El animal pesaba casi 100 kilos, un cerdo enorme que la familia había estado engordando para vender en el mercado de invierno. Estaba tirado de costado, completamente inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos. Pero lo más perturbador no era su posición ni su mirada vacía. Lo más perturbador era que el cerdo estaba completamente vacío de sangre. Su cuerpo, que debería haber contenido litros y litros de sangre, estaba seco como un odre abandonado en el desierto. La señora Ionescu fue quien lo descubrió. Sus gritos despertaron a medio pueblo. Cuando llegué al corral, ya había una docena de personas reunidas alrededor del cuerpo. Examiné al animal con cuidado, mientras los aldeanos murmuraban a mis espaldas. No encontré ninguna herida visible, ningún corte, ningún desgarro por donde la sangre pudiera haber escapado. Pero entonces, cuando moví la cabeza del cerdo hacia un lado, las vi. 2 pequeñas perforaciones en el cuello, cada una del ancho aproximado de un dedo meñique, tan limpias y precisas que parecían hechas con un instrumento quirúrgico. Documenté todo en mi bitácora. Dibujé un diagrama de la posición del cuerpo. Medí las perforaciones. Y mientras lo hacía, noté que los aldeanos se habían quedado en silencio. Todos me miraban. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. El padre George comenzó a realizar ritos en la tumba de Elena cada atardecer a partir de ese día. No me dijo exactamente qué palabras pronunciaba ni qué ceremonias llevaba a cabo, pero yo podía escuchar fragmentos cuando pasaba por el cementerio durante mis rondas nocturnas. Eran oraciones en latín antiguo, mezcladas con frases en un dialecto rumano tan arcaico que apenas podía entenderlo. A veces su voz se elevaba con urgencia, casi con desesperación. Otras veces se reducía a un murmullo tan bajo que apenas se distinguía del viento entre las lápidas. Los animales seguían muriendo. Una gallina aquí, un cordero allá, cada vez más cerca del centro del pueblo. Cada muerte más cerca de donde dormía la gente. Comencé a mapear los incidentes en un papel, marcando cada ubicación con un punto y la fecha correspondiente. Cuando conecté los puntos, el patrón se volvió innegable. Los ataques seguían una espiral que se estrechaba gradualmente, moviéndose desde el perímetro oriental del pueblo, desde la dirección del cementerio, hacia el centro, hacia la iglesia, hacia las casas más pobladas. Le mostré mi mapa al padre George una mañana.
Él lo estudió durante varios minutos sin decir nada. Luego asintió lentamente y me preguntó si había notado algo más sobre las ubicaciones de los ataques. Le dije que no estaba seguro de a qué se refería. Él señaló cada punto en mi mapa y me dijo los nombres de las familias que vivían en esas casas. Los Florescu, a quienes Elena debía dinero. Los Ionescu, que habían rechazado venderle un cerdo el año anterior por un precio que ella consideraba justo. Los Dragomir, cuyo hijo había cortejado a Elena cuando era joven y luego la había abandonado por otra mujer. Cada familia atacada tenía una conexión con Elena. Cada una había tenido algún conflicto con ella, alguna deuda pendiente, algún agravio sin resolver. El padre George me miró con ojos cansados y me dijo algo que me quitó el sueño por muchas noches. Me dijo que estas entidades recordaban cada insulto, cada deuda, cada promesa rota. Y me dijo que Elena había tenido muchos conflictos en su vida, muchos agravios que cobrar. Entonces añadió una frase que me heló hasta los huesos. Me dijo que ella estaba haciendo una lista y que estaba tachando nombres uno por uno. Y la lista era larga. Vasile Neagu vino corriendo hacia mí a las 2 de la mañana, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Lo encontré cerca del pozo central del pueblo, agarrado al borde de piedra como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Era un hombre de unos 35 años, trabajador del campo toda su vida, con manos callosas y hombros anchos de cargar sacos de grano. Lo había visto levantar fardos que otros hombres necesitaban llevar entre dos, pero esa noche, ese hombre fuerte y curtido parecía un niño aterrorizado. Cuando finalmente logró formar palabras, me contó lo que había visto. Había salido de su casa para orinar, algo que hacía todas las noches alrededor de la misma hora. Su letrina estaba en la parte trasera de su propiedad, cerca de la cerca que separaba su patio del campo este. Mientras caminaba de regreso a su casa, algo lo hizo detenerse. Una sensación, me dijo, como si alguien lo estuviera observando. Levantó su lámpara y miró hacia el campo, hacia la línea de árboles del bosque que se dibujaba contra el cielo nocturno. Y ahí la vio. Una figura de mujer parada entre los árboles, completamente inmóvil. Dijo que la figura llevaba algo que parecía un vestido oscuro. Dijo que pudo distinguir lo que parecían trenzas grises cayendo sobre los hombros. Pero lo que lo hizo correr, lo que lo hizo huir de su propia casa sin siquiera cerrar la puerta, fueron los ojos. Dijo que los ojos de la figura reflejaban la luz de su lámpara. Pero eso era imposible. La figura estaba a más de 50 metros de distancia, demasiado lejos para que la débil luz de una lámpara de aceite pudiera alcanzarla. La luz que vio no venía reflejada desde afuera. La luz venía de dentro de los ojos mismos. Brillaban con un resplandor frío y amarillento, como los ojos de un animal nocturno, pero más intenso, más consciente, más malévolo. Vasile me agarró del brazo mientras me contaba esto, apretando tan fuerte que dejó marcas que duraron días. Me dijo que la figura no se había movido ni un centímetro mientras él la observaba. Simplemente había permanecido ahí, mirándolo, con esos ojos brillantes fijos en él. Recordé entonces lo que el padre George me había dicho sobre las conexiones de Elena con las familias del pueblo. Vasile Neagu había testificado contra ella en la disputa del terreno con los Munteanu. Había declarado públicamente que Elena había movido la cerca y que estaba mintiendo al negarlo. Elena le había gritado en pleno consejo del pueblo que se arrepentiría. Y ahora, algo con su forma lo observaba desde el bosque en medio de la noche. 3 noches después de lo de Vasile, la familia Munteanu reportó algo que hizo que varios vecinos empezaran a empacar sus pertenencias. Fue el señor Munteanu quien vino a buscarme, un hombre normalmente callado y reservado, que esa mañana no podía dejar de hablar. Me contó que algo había arañado la pared este de su casa durante casi 4 horas seguidas. Había comenzado poco después de medianoche y no se había detenido hasta casi las 4 de la mañana. El sonido, me dijo, no era como el de un animal tratando de entrar. No era desesperado ni caótico. Era metódico, rítmico, como si algo estuviera arañando la madera por el simple placer de hacer saber que estaba ahí.
Lo más perturbador era la ubicación. La pared este de la casa de los Muntianu era la que daba directamente hacia el cementerio, hacia la tumba de Elena. Fui a examinar la pared esa misma mañana. Las marcas estaban ahí, claramente visibles en la madera envejecida. Eran profundas, mucho más profundas de lo que cualquier animal normal podría haber dejado. Y el patrón era extraño. No eran arañazos aleatorios. Formaban líneas verticales paralelas, grupos de 4, repetidos una y otra vez a lo largo de casi 2 metros de pared. Como si alguien hubiera pasado los dedos por la madera lentamente, deliberadamente, durante horas. Medí la altura de las marcas. Comenzaban a casi 2 metros del suelo, demasiado alto para un perro o un lobo. Demasiado alto incluso para un hombre de estatura normal, a menos que estuviera de puntillas. Tomé nota de todo esto en mi bitácora. Cuando terminé de escribir, noté que la señora Muntianu me observaba desde la ventana de su cocina. Tenía ramas de espino trenzadas en el marco de la ventana. Había ajo colgado sobre la puerta principal, y en sus ojos vi el mismo miedo que había visto los de Basile Neagu. El miedo de alguien que sabe que algo viene por ellos y que no hay ningún lugar donde esconderse. Esa tarde, 3 familias del lado este del pueblo comenzaron a hacer preparativos para irse. No dijeron a dónde irían ni por cuánto tiempo. Simplemente empacaron lo que pudieron cargar y se fueron antes de que cayera la noche. Nadie trató de detenerlos. Nadie preguntó por qué se iban. Todos lo sabían. Y yo sabía que esto era solo el comienzo, porque según mis cálculos, apenas habían pasado 17 días desde el entierro de Elena. Quedaban 23 días más antes de que se cumpliera el período de 40 días que el padre George había mencionado. 23 días durante los cuales la entidad seguiría ganando fuerza, y si lo que había visto hasta ahora era el comienzo, no quería imaginar cómo sería el final. 3 hombres adultos se negaron a trabajar los campos del este, aunque eso significara perder sus trabajos y pasar hambre el invierno. Fue el alcalde quien me lo contó. Un hombre práctico y escéptico que hasta ese momento había tratado todos los incidentes como exageraciones de campesinos supersticiosos. Pero esa mañana su voz tenía un tono diferente. Me dijo que había intentado obligar a los hombres a cumplir con sus deberes, que les había amenazado con quitarles sus parcelas, con negarles acceso al grano comunal durante el invierno. Los 3 lo habían mirado con ojos vacíos y le habían dicho exactamente lo mismo. Preferían morir de hambre que volver a acercarse a esos campos después del atardecer. Uno de ellos, un hombre de casi 50 años que había trabajado esa tierra toda su vida, le había mostrado al alcalde sus manos. Temblaban de una manera que no podía controlar. Un temblor constante que había comenzado 3 noches atrás y que no se detenía ni siquiera cuando dormía. Ese mismo día, comencé a compilar mis notas en un informe más estructurado. Necesitaba entender el patrón, encontrar alguna lógica en lo que estaba ocurriendo. Y después de horas de revisión, el patrón se volvió innegablemente claro. La entidad solo aparecía de noche, nunca antes de que el sol se ocultara completamente, nunca después de que los primeros rayos del amanecer tocaran el horizonte. Evitaba la iglesia de una manera que parecía deliberada, como si una barrera invisible le impidiera acercarse demasiado a sus muros de piedra. Se movía consistentemente desde el este hacia el oeste, desde la ubicación de la tumba de Elena hacia donde ella había vivido, hacia donde estaban las casas de aquellos con quienes había tenido conflictos. Y cada interacción, cada aparición, cada ataque estaba conectado con alguien que había ofendido a Elena de alguna manera durante su vida. Le mostré mis conclusiones al padre George esa tarde. Él las leyó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminó me miró con una expresión que mezclaba admiración y profunda tristeza. Me dijo que mis observaciones eran correctas. Me confirmó que estas entidades actuaban exactamente así, siguiendo los patrones de resentimiento y conflicto que habían definido sus vidas. Y entonces añadió algo que me hizo sentir el peso de la situación con una claridad brutal.
Me dijo que Elena había sido una mujer de muchos rencores, que había acumulado enemigos durante décadas, que probablemente no había una sola familia en Valeni con la que no tuviera alguna cuenta pendiente. Y luego me miró directamente a los ojos y pronunció palabras que todavía escucho en mis pesadillas. Me dijo que ella estaba haciendo una lista, que cada noche tachaba un nombre, y que la lista era muy, muy larga. Yo mismo la vi por primera vez una noche hacia finales del mes, junto al arroyo cerca del molino. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y estaba haciendo mi ronda habitual, siguiendo el mismo camino que había caminado cientos de veces desde que llegué a Valeni. La luna estaba casi llena esa noche, lo que significaba que no necesitaba depender tanto de mi farol para ver el camino. Fue por eso que la distinguí tan claramente. Estaba parada en la orilla opuesta del arroyo, a unos 15 metros de donde yo me encontraba, completamente inmóvil. La luz de la luna la iluminaba lo suficiente como para ver detalles que hubiera preferido no ver jamás. Llevaba un vestido que reconocí inmediatamente. Era el vestido de entierro de Elena Cosma, el azul oscuro con bordado blanco en el cuello y las mangas, que las mujeres del pueblo habían preparado para su funeral. Pude ver las trenzas grises cayendo sobre sus hombros, el mismo peinado que Elena había usado en vida. Pero las proporciones estaban mal, terriblemente mal. Los brazos eran demasiado largos para el torso, colgando casi hasta las rodillas de una manera que ningún cuerpo humano normal podría replicar. La postura era antinatural, con las articulaciones dobladas en ángulos que desafiaban toda anatomía conocida. Y la cabeza estaba inclinada hacia un lado, demasiado hacia un lado, como si el cuello no tuviera la fuerza para sostenerla correctamente, o como si algo se hubiera roto por dentro. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a respirar. Levanté lentamente mi farol, más por instinto que por decisión consciente, y la luz alcanzó a la figura a través de la distancia. Fue entonces cuando vi los ojos. Basile había tenido razón. Los ojos sostenían la luz de una manera que no era natural, que no era posible. Pero no la reflejaban como lo haría un espejo o los ojos de un gato en la oscuridad. La devolvían transformada. Lo que salía de esos ojos no era la luz cálida y amarillenta de mi farol de aceite. Era algo más frío, más antiguo, más hambriento. Conté los segundos mientras permanecíamos así, mirándonos a través del arroyo. 1, 2, 3. La figura no se movió, no parpadeó, no respiró. Simplemente me observaba con esos ojos que no eran ojos. Después de 3 minutos exactos, la figura se movió. Se giró hacia el agua con un movimiento fluido que ningún cuerpo humano podría haber ejecutado, y descendió al arroyo. La vi hundirse bajo la superficie sin hacer ni un solo sonido, sin ondas, sin salpicaduras. El agua simplemente la aceptó de vuelta, como si perteneciera ahí, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Me quedé mirando el arroyo durante otros 10 minutos, esperando ver algo emerger. Nada lo hizo, pero cuando finalmente encontré la fuerza para moverme y continuar mi ronda, noté algo que hizo que mis rodillas casi cedieran. Había huellas frescas en el lodo de mi lado del arroyo, huellas que no habían estado ahí cuando llegué, huellas que medían más de 40 centímetros de largo, que terminaban exactamente donde yo había estado parado, a menos de 2 metros de mis propios pies. El padre George me pidió que pasara la noche dentro de la iglesia, porque ya no se atrevía a quedarse solo. Fue 3 días después de mi encuentro junto al arroyo, y cuando vi su rostro supe inmediatamente que algo había cambiado. El hombre que me había hablado del Strigoi con precisión clínica, el sacerdote que había realizado ritos cada atardecer con voz firme y determinada, ahora tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas de alguien que no había dormido en días. Me dijo que iba a realizar una ceremonia diferente esa noche, algo que no había hecho en más de 30 años, algo que esperaba no tener que hacer nunca más. Me dijo que necesitaba un testigo. No me explicó para qué. Llegué a la iglesia poco antes de medianoche.
El padre George ya estaba ahí, arrodillado frente al altar, rodeado de velas que había dispuesto en un patrón específico que no reconocí. El interior del templo estaba más frío de lo que debería haber estado, considerablemente más frío que el aire exterior, como si algo estuviera absorbiendo el calor del lugar. Me senté en el primer banco y esperé. A medianoche exacta, el padre George comenzó a recitar. Las oraciones eran en latín, pero no el latín que escuchabas en la misa dominical. Era algo más antiguo, más áspero, con palabras que sonaban como si hubieran sido escritas cuando el cristianismo todavía luchaba contra creencias mucho más viejas. Intercalaba frases en un dialecto rumano tan arcaico que apenas podía entender fragmentos. Su voz mantuvo un ritmo constante, subiendo y bajando como las olas de un mar oscuro, nunca vacilando, nunca deteniéndose. Yo observaba, anotaba mentalmente cada detalle. Trataba de mantener mi mente ocupada con la tarea de documentar para no pensar en lo que podría pasar. Y entonces, a las 2:47 de la mañana, las velas parpadearon, todas al mismo tiempo, como si un viento las hubiera golpeado simultáneamente desde todas las direcciones. Pero no había ningún viento. Las ventanas estaban cerradas, las puertas estaban aseguradas, y la temperatura descendió tan bruscamente que pude ver mi propio aliento formando nubes blancas frente a mi rostro. Fue entonces cuando la vi. Había una figura parada en la oscuridad al fondo de la iglesia, entre el último banco y la puerta principal. La luz de las velas la alcanzaba solo parcialmente, iluminando fragmentos que mi mente luchaba por procesar. Vi las trenzas grises. Vi la forma general de una mujer robusta. Pero la cabeza estaba a una altura que no era correcta, demasiado alta, como si algo la hubiera estirado. Me puse de pie y me coloqué entre el padre George y la figura sin pensarlo. Fue un instinto, algo que mi cuerpo decidió hacer antes de que mi mente pudiera intervenir. El sacerdote continuó recitando detrás de mí, su voz manteniéndose firme a pesar de que debía saber que algo había entrado en la iglesia. Permanecí ahí, mirando hacia la oscuridad, durante 41 minutos exactos. Los conté uno por uno, usando el ritmo de mi propia respiración como medida, porque necesitaba algo concreto a lo que aferrarme, algo que mantuviera mi mente anclada a la realidad. La figura no se movió durante todo ese tiempo, ni un centímetro, ni un parpadeo. Simplemente permanecía ahí, observando, con ojos que sostenían la luz de las velas y devolvían algo que no era luz en absoluto. Era como mirar a través de dos agujeros hacia un vacío infinito que de alguna manera estaba mirando de vuelta. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que corriera, que huyera, que pusiera tanta distancia como fuera posible entre esa cosa y yo. Pero sabía que si me movía, si rompía lo que fuera que estaba manteniendo a la entidad en su lugar, el padre George quedaría expuesto. Y él era lo único que se interponía entre esa cosa y el resto de Valeni. Así que me quedé, conté los minutos, y recé en silencio las únicas oraciones que recordaba de mi infancia. Al final de los 41 minutos, simplemente ya no estaba ahí. No la vi moverse, no escuché ningún sonido. Un momento estaba parada en la oscuridad, observándonos, y al siguiente el espacio estaba vacío. Como si nunca hubiera estado ahí. El padre Jorge terminó su recitación unos minutos después. Se sentó pesadamente en el escalón del altar, con los hombros caídos y la cabeza baja, y permaneció en silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba agotada, vaciada de toda la fuerza que había mantenido durante la ceremonia. Me dijo que teníamos un problema. Le respondí que lo sabía. Me dijo que la iglesia ya no la estaba conteniendo. Le dije que también sabía eso. Entonces me miró con ojos que habían visto demasiado y me dijo algo que cambió todo. Me dijo que el período de 40 días apenas iba por la mitad y que si la entidad ya podía entrar en terreno sagrado, nada en Valeni estaba a salvo. El padre Jorge me dijo que se iba a quedar en Valeni, aunque eso significara su muerte.
Fue la mañana siguiente a lo que habíamos presenciado en la iglesia, y mientras hablaba pude ver en sus ojos que ya había aceptado lo que probablemente iba a ocurrir. Me explicó que escribiría un informe al obispo esa misma mañana, pero que el informe no diría nada de lo que realmente había sucedido. Para el registro oficial, una serie de incidentes inusuales relacionados con causas naturales y supersticiones locales había perturbado la aldea. Recomendaba atención pastoral adicional y nada más. Así funcionaba el mundo oficial, me dijo, y así seguiría funcionando mucho después de que todos nosotros hubiéramos desaparecido. Para el registro real, el que yo estaba manteniendo en mis bitácoras, las cosas eran exactamente como eran, sin adornos, sin explicaciones convenientes, la verdad desnuda y terrible. Entonces me dijo que la aldea necesitaba evacuar. No una evacuación parcial, no un toque de queda, sino una evacuación completa de todas las 280 almas que vivían en Baleni. Me dijo que él iba a quedarse porque era lo único, por delgado y frágil que fuera ese algo, que se interponía entre la entidad y el resto del pueblo. Alguien tenía que mantener los ritos. Alguien tenía que seguir rezando, aunque las oraciones solo retrasaran lo inevitable. Aunque la iglesia ya no fuera el santuario que alguna vez había sido. Y entonces, mirándome directamente a los ojos con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier expresión de miedo, pronunció dos palabras que sellaron mi destino. Me dijo que me fuera mañana, que tomara mis cosas, mis bitácoras, todo lo que pudiera cargar y que caminara hacia el pueblo más cercano sin mirar atrás. Fui a ver al alcalde esa misma mañana. Era un hombre práctico que hasta entonces había tratado de mantener el orden, aplicando lógica a una situación que desafiaba toda lógica. Le dije que había una situación seria desarrollándose. No le conté lo que había visto en la iglesia. No le hablé de los ojos que sostenían la luz de las velas. Simplemente le mostré mi bitácora y le dejé leer página tras página de incidentes documentados. Cuando terminó, me preguntó qué recomendaba. Le dije que el cuarto este del pueblo debía evacuar inmediatamente y que el resto de la población no debía salir después del anochecer bajo ninguna circunstancia. El alcalde no aceptó la evacuación completa. Me dijo que había 280 personas en Baleni, que el invierno estaba a menos de 6 semanas de distancia y que evacuar una aldea entera sin pruebas concretas, sin algo que pudiera mostrar a las autoridades regionales, simplemente no era algo que estuviera preparado para hacer. Pero aceptó las otras medidas. Las familias del cuarto este fueron fuertemente aconsejadas a quedarse con parientes en otros lugares durante al menos 2 semanas. La mayoría de ellas se fue sin protestar. Para ese punto, nadie que viviera cerca del cementerio necesitaba que le dijeran 2 veces que era hora de irse. Se anunció un toque de queda estricto después del anochecer, presentado oficialmente como precaución contra peligros no especificados. Lobos, dijeron. Quizás un oso que había bajado de las montañas. Cualquier explicación servía mejor que la verdad. 3 hombres jóvenes del pueblo, valientes o inconscientes del verdadero peligro, se ofrecieron voluntarios para dormir en la iglesia junto con el padre Georg. Eran muchachos fuertes, hijos de granjeros, acostumbrados al trabajo duro y a las noches difíciles. Pensaban que su presencia ayudaría, que los números significaban seguridad. No sabían lo que yo sabía. Entonces, una mañana temprano, pocos días después de implementar estas medidas, encontré las huellas alrededor de la iglesia. La entidad había rodeado el edificio completamente durante la noche. 4 veces. 4 circuitos completos, medidos y deliberados, dejados impresos en la escarcha como un mensaje que no necesitaba palabras. Las impresiones eran tan profundas en el suelo congelado que habían agrietado la superficie de la tierra. Algo que pesaba mucho más que cualquier hombre había caminado alrededor del único lugar sagrado del pueblo, estudiándolo, buscando debilidades, preparándose. Las huellas terminaban en la pared este de la iglesia, la pared que daba directamente hacia el cementerio, hacia la tumba de Helena. Y ahí,
En ese punto exacto, el suelo estaba comprimido en un plano sólido, como si algo hubiera permanecido apoyado contra la pared durante horas, presionando, esperando, observando. El padre George salió a ver las huellas conmigo. No dijo nada mientras las examinaba. Simplemente asintió una vez, lentamente, y volvió a entrar en la iglesia. Pero antes de que cerrara la puerta, pude ver su rostro. Y en ese rostro vi algo que nunca esperé ver en un hombre de fe. Vi el reconocimiento de alguien que sabe que está perdiendo una batalla. Algo golpeó la pared este de la iglesia durante 2 horas seguidas, siguiendo un patrón que ningún animal podría haber producido. Fue uno de los 3 jóvenes voluntarios quien me lo contó, viniendo a buscarme antes de que terminara mi turno con el rostro pálido y las manos temblando de una manera que no podía controlar. Era un muchacho de 22 años, hijo de granjero, serio y calmado por naturaleza, el tipo de persona que no se asustaba fácilmente. Pero esa mañana parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Me contó muy tranquilamente, con la voz de alguien que todavía está procesando lo que ha experimentado, que los golpes habían comenzado exactamente a la 1 de la mañana. No eran golpes aleatorios como los que haría un animal intentando entrar o una rama movida por el viento. Eran rítmicos, deliberados. Golpe, pausa, golpe, golpe, pausa, golpe. El mismo patrón repitiéndose una y otra vez durante 2 horas completas, sin variación alguna. Como si algo estuviera comunicándose. Como si algo estuviera enviando un mensaje que ninguno de ellos podía descifrar, pero que todos entendían instintivamente. Me dijo que los 3 jóvenes se habían quedado paralizados en sus lugares, sin atreverse a moverse, sin atreverse a acercarse a la pared de donde venían los sonidos. El padre George había continuado rezando durante todo ese tiempo, su voz mezclándose con el ritmo de los golpes de una manera que el joven describió como una batalla que se libraba en un idioma que los humanos no estaban destinados a entender. Registré todo esto en mi bitácora. Lo añadí al informe que ya había comenzado a preparar para mi propia partida. Y esa misma mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar el aire helado, tomé la decisión que el padre George me había pedido que tomara días atrás. Empaqué mis pertenencias esa tarde, mi bolsa de lona, mis libros de bitácora, mi abrigo de repuesto. Todo lo que poseía cabía en un solo bulto que podía cargar sobre mi hombro. Había sido pagado hasta fin de mes y no pedí compensación adicional. No había cantidad de dinero que valiera quedarse un día más en ese lugar. Dejé una copia completa de mis bitácoras con el padre George, quien la recibió sin hacer ningún comentario, simplemente asintiendo una vez como si ya supiera lo que contenían. Dejé los originales con el alcalde. Él los miró de la manera en que miras algo que no quieres tocar, pero que sabes que no puedes evitar. Con miedo, con resignación, con el conocimiento de que esas páginas contenían verdades que nadie querría creer, pero que nadie podría refutar. Caminé los 14 kilómetros hasta el pueblo más cercano en 4 horas, llegando exactamente al mediodía. Mis piernas se movían con una urgencia que no había sentido desde mi juventud. Cada paso alejándome de Balení, cada metro de distancia sintiéndose como una pequeña victoria contra algo que no podía nombrar completamente. Cuando llegué al pueblo vecino, descubrí que había 8 personas más que habían salido caminando esa misma mañana. No habíamos coordinado nuestras partidas. No habíamos hablado entre nosotros sobre irnos. Simplemente habíamos llegado a la misma conclusión por separado, de la manera en que a veces lo hace la gente cuando el peligro se vuelve demasiado obvio para ignorar. Nos miramos unos a otros en la plaza del pueblo, reconociéndonos como refugiados de algo que ninguno de nosotros mencionaría en voz alta, y luego cada uno siguió su camino. El padre George permaneció en Balení. Recibí 2 cartas de él durante el año siguiente, escritas con la letra temblorosa de un hombre que estaba llegando al límite de sus fuerzas. La primera carta era breve y decía simplemente que las condiciones estaban estables, que la entidad seguía activa pero contenida, que él continuaba con los ritos cada noche. La segunda carta, escrita varios meses después, era más larga.
Decía que el periodo de 40 días finalmente había terminado y que la entidad parecía haber regresado a cualquier patrón de ausencia que hubiera existido antes de la muerte de Elena. Decía que estaba cansado, más cansado de lo que las palabras podían expresar. Decía que la iglesia seguía en pie, aunque las marcas en la pared nunca desaparecieron. No volvió a escribir después de eso. Nunca supe qué le pasó. El cuarto de Valeni nunca fue repoblado. La razón oficial fue económica, la consolidación de recursos después de que ciertas familias se reubicaran permanentemente. Eso dice el registro oficial. Tengo 73 años ahora, escribiendo esto décadas después de aquellos 33 días. El mundo ha cambiado considerablemente. Los jóvenes escuchan estos relatos y los llaman tradición campesina, superstición de comunidades aisladas, el producto de mentes premodernas que no conocían la ciencia. Eso está bien. La creencia no es requerida. Pero les diré lo que le digo a cualquiera que quiera escuchar. Mis libros de bitácora están en una caja bajo mi cama. Cada medición, cada hora, cada detalle preciso. Las bitácoras no les importa si alguien les cree. Lo que encontré en Valeni tiene un nombre en nuestra tradición. Le llaman el strigoi mort, el muerto que camina. Los registros escritos se remontan al siglo XVI en nuestra región y en tradición oral mucho más atrás. Hay patrones que se repiten una y otra vez. El periodo de 40 días. La atención a aquellos con quienes existían conflictos sin resolver. La expansión progresiva del territorio reclamado. La respuesta a los ritos tradicionales, retrasada, inconsistente, ocasionalmente efectiva. En Valeni, solo parcialmente efectiva. Solo sé lo que personalmente presencié y registré en esos 33 días. Una aldea de 280 personas. Un vigilante nocturno ganando 18 lei por semana. Un sacerdote que se quedó cuando debería haberse ido. Huellas de más de 40 centímetros en tierra congelada. Ojos que sostenían la luz de las velas y devolvían algo completamente diferente. Algo que había estado en esa tierra, en ese territorio, en cualquier relación con los vivos que mantuviera, mucho antes de que Elena Cosma fuera enterrada. Mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara a trazar mapas, asignar deberes y creer que la oscuridad era algo que podíamos controlar caminando a través de ella con una lámpara. La moraleja de esta historia es simple, pero pocos quieren aceptarla. Los rencores que cultivamos en vida no mueren con nosotros. Las deudas que dejamos pendientes, los conflictos que nunca resolvimos, las palabras de odio que pronunciamos pensando que no tendrían consecuencias, todo eso permanece. Y a veces, en lugares donde lo antiguo todavía tiene poder, esos rencores encuentran la manera de cobrar lo que se les debe. Nosotros nos fuimos, ella se quedó. La tierra siempre gana. Ahora quiero hacerte una pregunta, y quiero que seas honesto contigo mismo al responderla. Si murieras esta noche, ¿cuántas personas hay en tu vida con las que tienes cuentas pendientes, conflictos sin resolver, palabras que nunca dijiste o perdones que nunca pediste? ¿Cuántos nombres habría en tu lista? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, te hizo sentir algo, te hizo mirar por encima de tu hombro aunque sea por un segundo, entonces dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de terror que nadie más se atreve a contar.